Bueno, muy buenos días. En esta oportunidad nos corresponde conversar un poco acerca de la evaluación histopatológica de las enfermedades óseas. Si nosotros empezamos con la intención pues, de conversar un poco acerca de la enfermedad metabólica ósea, esto siempre ha generado muchísima duda o yo creo que controversia desde el punto de vista semántico, tomando en cuenta que el hueso siempre ha sido identificado o valorado por su función de soporte y su función de esqueleto como eje principal del organismo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el hueso, particularmente como estructura, el endoesqueleto, tiene un rol metabólico importantísimo dentro de la regulación de partículas como calcio, fósforo, paratormona, entre otros. Esto hace que cuando existe algún tipo de alteración o de algún tipo de deposición mineral tengan algún tipo de expresión desde el punto de vista del esqueleto o que pueden ser expresados como compromisos secundarios óseos de una enfermedad metabólica. Si tenemos esto como premisa, no es difícil pensar que esto sería un camino pues muy largo que recorrer en el poco tiempo que podamos tener para conversar, pero sí es indispensable que podamos orientarnos o podamos enfocar la discusión acerca de la expresión morfológica que tienen muchas de estas entidades. Muchas se manifiestan con disminución de la densidad ósea que correspondería a lo que sería osteoporosis, o bien con calidad ósea deficiente o defectos de mineralización, como es el caso de la osteomalacia, o en otros casos una expresión pues bien particular y bien específica por alteraciones específicas de algunas hormonas, como es el caso del hiperparatiroidismo, e incluso cuando hay actividades resortivas y actividades pues de formación ósea anómalas, como en la enfermedad de Payet. Entonces pienso que son 4 entidades en las que podemos enfocar la discusión y hacerlo bastante provechoso. Todas ellas y todas las expresiones morfológicas que vemos desde el punto de vista óseo van a venir dadas por un aumento o disminución de la producción o la resorción, que van a tener una expresión desde el punto de vista esquelético en la condición, calidad y formación de la matriz ósea. Entonces, ¿cómo se expresan o cómo vemos representadas estas entidades desde el punto de vista morfológico en anatomía patológica? Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros vamos a manejar una biopsia ósea, tenemos que estar claros de lo que vamos a buscar. Si estamos buscando un tumor, si estamos buscando una enfermedad pseudotumoral, o si bien si el interés es el estudio de un compromiso óseo secundario por una enfermedad metabólica. Y aquí me detengo, voy a ser un poco teórica para luego explicarles pues gráficamente mucho de lo que quiero conversar, porque no son muestras que se procesen de manera rutinaria. ¿Qué quiero decir? Que no es que vamos a mandar una biopsia para metabolismo óseo a cualquier laboratorio de anatomía patológica. De hecho, actualmente no tenemos laboratorios que se dediquen a esto porque ya van a ver cómo es el proceso de delicado y de distinto, sino que antes teníamos el laboratorio del HUC, del Hospital Universitario. Sin embargo, tengo entendido que actualmente pues no está en funcionamiento, pero pienso que es importante siempre saber cómo se deben hacer las cosas, a pesar de que muchas veces pues no tengamos las posibilidades de hacerlo como quisiéramos hacerlo. Lo primero es que debe ser un hueso no descalcificado. ¿Qué importancia tiene esto? Pues cuando vamos a estudiar metabolismo óseo, está claro que nos interesa mucho saber cuál es el comportamiento del hueso mineralizado, cuál es el comportamiento del hueso no mineralizado. Entonces, si nosotros eliminamos el hueso mineralizado a través de un ácido descalcificante, entonces obviamente vamos a estar alterando la fisiología normal del hueso y no vamos a estar interpretando de manera adecuada los hallazgos pues que realmente tendríamos en condiciones normales de ese hueso biopsiado. Entonces, al descalcificar el hueso, primero que nada, alteramos la cantidad de hueso mineralizado, indispensable para la evaluación de la osteomalacia, así como los diferentes estadios de resorción ósea en los diferentes grados de osteoporosis. Por otro lado, alteramos la zona de clivaje o la zona de relación entre los osteoblastos y osteoclastos y la superficie ósea, no pudiendo ver las lagunas normales que forman o las lagunas que se están formando de acuerdo a la actividad osteoclástica presente. Entonces, eso ya nos da otro artefacto. Y por otro lado, el hueso en condiciones normales o fisiológicas o en condiciones de calcificación normal, se establece una línea de actividad ósea entre el hueso mineralizado y no mineralizado, que podemos hacerlo evidente a través de la administración de tetraciclina. Pero esta línea se ve absolutamente oscurecida por la acción de ácidos y otros agentes quelantes.
Entonces, como vemos, la descalcificación del hueso altera por completo lo que necesitaríamos ver para una adecuada evaluación de un hueso con sospecha de algún tipo de enfermedad metabólica. Posterior al procesamiento de estos huesos en materiales, en huesos no descalcificados, deben ser incluidos en bases plásticas que permitan hacer los cortes definitivos para evaluación de hueso metabólico. Nosotros incluimos de manera rutinaria en parafina. Entonces, como vemos, son procedimientos completamente distintos. Sí podemos hacer evaluación morfológica del hueso, sin embargo, todos estos reportes que podamos hacer son absolutamente presuntivos y no concluyentes desde el punto de vista metabólico. Podemos sugerir, mas no podemos aseverar que se trate de una u otra enfermedad. Y de ahí la correlación de que hagamos de toda la información para poderle brindar al paciente la mayor provecho posible del material pues, que se logre manejar. ¿A través de qué método podemos evaluar todas estas mediciones? Lo hacemos a través de la histomorfometría, que no es otra cosa que la medición de las trabéculas con el listado de ciertos parámetros que lo que nos dicen es cómo está la función del hueso, tanto de producción, que es hecho por, y esto lo hago porque es importantísimo con todo lo que vamos a hablar, la producción del hueso, que lo vamos a hacer a través del osteoblasto, que es el encargado de la formación de la matriz ósea, así como la resorción de la superficie ósea, que lo hace el osteoclasto. La histomorfometría lo único que nos hace es darnos parámetros que vamos a medir y que al final nos van a dar números que nos va a reflejar si está haciendo una actividad equilibrada o si está haciendo una actividad equilibrada o si al contrario estamos teniendo una mayor resorción ósea o una mayor producción ósea o al revés. Eso es todo lo que vamos a hacer con estas mediciones, que la vamos a ver a través de la evaluación de cada uno de esos parámetros. La coloración de rutina nos es de utilidad, por ejemplo, para la medición del grosor de la trabécula ósea. Esto es fundamental y es el punto de partida de la evaluación de este tipo de material, tomando en cuenta que una trabécula debe tener un espesor normal de 0.2 milímetros. Esto es un punto, ¿por qué digo que es un punto de partida? Porque a partir de aquí podemos evaluar si esto es una trabécula demasiado adelgazada, ya podemos estar sospechando que nos estamos probablemente enfrentando a un proceso osteoporótico, o si al contrario es una trabécula normal, va a ser muy importante evaluar dentro de esta trabécula normal qué tanto de este hueso es mineralizado o no mineralizado. ¿Por qué? Porque aunque tengamos trabéculas de grosores normales, pueden ser huesos debilitados por una gran cantidad de osteoide o hueso no mineralizado. ¿Cómo evaluamos esas cantidades? A través sí, de coloraciones especiales. La coloración de Boncosa nos permite tinciones distintas o afinidades tintoriales de acuerdo a la mineralización de la matriz ósea. Por ejemplo, en el caso del hueso mineralizado vemos una tinción negra, en el caso del hueso no mineralizado vemos que corresponde a colágeno tipo 1, vemos un hueso rosado. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? El hueso en condiciones normales debe ser un hueso fuerte, un hueso denso, un hueso compacto, que generalmente tiene un espesor de osteoide menor o una cantidad de producción de osteoide menor del 2%, así como una cobertura menor del 20% de todas las trabéculas o de todas las trabéculas óseas. No así cuando hablamos de huesos debilitados o huesos con alta producción de matriz ósea no mineralizada, donde tenemos, por supuesto, pues cantidades de osteoide mayor al 2% con respecto al hueso mineralizado y unas coberturas mayores al 20%, lo que nos habla de un hueso con un defecto de mineralización. Entonces, a raíz de la medición de la trabécula, a raíz de la evaluación de la cantidad de osteoblastos y osteoclastos presentes a nivel de la trabécula ósea y la cantidad de hueso mineralizado y no mineralizado, llenamos toda una lista de mercado que en correlación a los estudios paraclínicos de ese paciente probablemente nos va a permitir inferir si se trata de un paciente con una disminución de la densidad ósea, como es el caso de la osteoporosis, que ya morfológicamente lo podemos identificar, o bien un defecto de mineralización donde haya aumento de la producción de matriz ósea inmadura, como es el caso de la osteomalacia. Entonces, como vemos, y es importantísimo pues intentar distinguir o de saber distinguir estas dos entidades, que podemos tener grandes cantidades de matriz ósea, sin embargo no es un hueso eficiente porque no tiene una cantidad de hueso mineralizado suficiente. O podemos tener grandes cantidades de hueso mineralizado, sin embargo poca cantidad, es decir, disminución de la densidad. Y así podemos ir diferenciando estas dos entidades que muchas veces han sido utilizadas de manera indistinta, pero que sabemos que desde el punto de vista
teórico y desde el punto de vista práctico son entidades completamente diferentes y muy bien distinguibles. Si bien estamos acostumbrados a ver la osteoporosis en pacientes mayores, incluso mayores de 50 años, actualmente estamos viendo muchísimos casos en pacientes jóvenes. ¿Por qué hago esta acotación aquí? Porque me detengo. La información clínica y las imágenes son indispensables para que el patólogo haga una adecuada interpretación de los hallazgos. Y esto lo digo porque en tiempos anteriores, probablemente una biopsia en un paciente de 30 años, donde hay poca densidad ósea o vemos una gran cantidad de hueso no mineralizado, podríamos decir que esto probablemente era una biopsia insuficiente, pero actualmente con la información clínica y las imágenes podemos hacer diagnósticos acertados, por ejemplo, de osteoporosis localizadas en el caso de gente joven que cada vez lo vemos más y son casos idiopáticos o de causas no conocidas por ahora. Así, bueno, vemos que toda enfermedad tiene su evolución. En el caso de la osteoporosis, vemos cómo en el avance de la enfermedad, vemos cómo va disminuyendo la cantidad de trabéculas óseas, sin esto querer decir que es un hueso no mineralizado. Fíjense que en la osteoporosis las tasas de calcificación son normales, dado que el hueso es completamente bien formado, o sea, no hay defecto de mineralización, sin embargo, lo que hay es disminución de la cantidad de hueso, por decirlo pues de una manera bien clara. Entonces así podemos ver, y más o menos en resumen, la osteoporosis, pues si bien se relaciona a disminución de la densidad ósea, la osteomalacia no precisamente tiene una disminución de la densidad, pero sí un hueso debilitado en vista de una mayor cantidad de hueso no mineralizado. Por ende, en la osteoporosis generalmente vemos disminuciones de calcio porque hay menos cantidad de hueso, pero en el caso de la osteomalacia podemos tener tasas de calcificación normales, pero con defecto de la mineralización. Y generalmente la vemos más asociada a carencias de vitamina D, por toda la fisiología de calcio y fósforo que pues ustedes vieron ya en una primera charla. Desde el punto de vista radiológico, en la osteoporosis generalmente vemos osteopenia, vemos un hueso pues obviamente pobre en cantidad de hueso, y la osteomalacia las vemos generalmente representadas por fracturas. Y la parte paraclínica pues es indispensable muchas veces para poder definir cuál es el proceso en el que estamos viendo, siendo la fosfatasa alcalina bien importante para la osteomalacia, ya que generalmente la vemos elevada. Tenemos otras entidades desde el punto de vista metabólico, o donde el hueso es un asiento de estas entidades, que muchas veces se nos presentan de una manera que lo último que pensamos es que se trata de una enfermedad metabólica. Y es el caso del hiperparatiroidismo y la enfermedad de Payet. Cuando hablamos de huesos que se encuentran muy comprometidos de manera poliostótica, probablemente lo primero que pensamos en un paciente adulto es que se trate de una metástasis o se trate de un sarcoma ya en una enfermedad bien avanzada. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos el punto de vista histológico y lo que vemos es una gran cantidad de células gigantes multinucleadas, recordemos que la célula gigante multinucleada es una célula con capacidad fagocítica, es una célula que generalmente es de tipo osteoclástica. Y lo que vemos en la enfermedad metabólica son aumentos en la resorción ósea, tanto que muchas veces no vemos huesos, sino que lo que vemos es la proliferación fusiforme y la proliferación de estas células gigantes multinucleadas. Por ende, creo que es importantísimo cuando vemos estas enfermedades poliostóticas en el contexto de lesiones de células gigantes multinucleadas, hay que evaluar a estos pacientes desde el punto de vista metabólico. Por ejemplo, esto fue una paciente joven con una lesión epifisometafisiaria, de tibia proximal, y lo que veíamos, si bien era una lesión muy bien delimitada, con un patrón, si se quiere, algo geográfico, sin embargo, impresionaba ruptura de la cortical, no teníamos otro estudio de imagen, y lo que vemos desde el punto de vista histológico es una lesión fusocelular con muchísimo componente hemático, cosa que a veces también nos ayuda. La proliferación vascular es importantísima, y un componente de células gigantes pues bien llamativo también. Esta paciente se sugirió complementar el estudio de la paciente y la evaluación con estudios paraclínicos para paratormona, y como vemos pues un caso con una paratormona elevada, y por ende pues se trataba de un hiperparatiroidismo. Por otro lado, una lesión menos, digamos, menos desde el punto de vista de destrucción de hueso, un poco más llamativo, más agresiva, menos delimitada, con un compromiso de partes blandas franco, con una ruptura de corticales franco. Esto fue un hallazgo incidental, una paciente que empezó a presentar dolor sin ningún otro tipo de antecedente, y cuando empezamos a ver la lesión vemos que es un hueso, formación de hueso nuevo con una actividad osteoblástica bien importante, con unos osteoblastos grandes que generalmente no los vemos de esta manera, y una proliferación fusocelular bien llamativa intertrabecularmente, y una proliferación vascular también llamativa. Adicionalmente a la lesión, veíamos en el hueso
sano adyacente, me llamaba muchísimo la atención la presencia de estos osteoclastos grandes, multinucleados, y a la vez una actividad pues de productora de hueso también importante. Esto no puede dejar de llamarnos la atención y es importantísimo evaluar el hueso adyacente a la lesión porque nos da bastantes datos que nos pueden hacer sospechar una enfermedad metabólica en el contexto de una lesión que se presenta completamente con un aspecto neoplásico y primario. Y cuando hacemos la evaluación de la paciente desde el punto de vista paraclínico, una hormona paratiroidea pues bastante elevada. Esto se trataba igualmente de un hiperparatiroidismo. La enfermedad de Payet es otra entidad que es bien interesante. Ok, esto es una enfermedad que se relaciona con un aumento no solo de la actividad resortiva ósea, sino de la actividad productora de hueso. Por ende, vemos generalmente unas tasas de fosfatasa alcalina elevadísimas y a la vez excreción por la orina de glucógeno por el alto remodelado óseo. Esto es una entidad que es una enfermedad, no solo tiene toque óseo, se viene relacionada con muchísimas otras entidades y es importantísimo pues que la pensemos y que se vea tal cual como una enfermedad. El dato geográfico es importantísimo. ¿Por qué? Porque son generalmente pacientes que tienen algún tipo de ascendencia europea y cuando vemos los casos en los Estados Unidos son pacientes que tienen alguna relación con población europea. Entonces esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta para sospechar esta entidad. Como vemos, se trata también de una lesión que se caracteriza por un aumento en la actividad resortiva ósea con unos osteoclastos que si bien generalmente son multinucleados, aquí vemos que son bastante llamativos con aspectos incluso en algunas histologías pues de un aspecto bien incluso neoplásico, ¿ok? Con una proliferación fibrosa intertrabecular bien importante. Y lo más interesante y llamativo de esta entidad es las líneas cementantes. Y aquí me detengo un momentico, ya que es una entidad que tiene fases. Es una entidad que se manifiesta inicialmente con una lesión osteolítica. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la resorción ósea importantísima para posteriormente intentar compensar esa actividad resortiva con una actividad osteoblástica bárbara con formación de osteoblastos grandes. Y en esta fase es lo más interesante porque esta actividad osteoblástica importante hace estas líneas cementantes ya que son oleadas de mineralización desesperadas por intentar compensar esta actividad osteoclástica que viene sucediendo para terminar en una fase de burnout, que es una fase quiescente o de tipo esclerótica. Los sarcomas secundarios de Payet están muy bien establecidos, no solo los sarcomas, sino las lesiones de células gigantes. Generalmente son pacientes que empiezan a experimentar dolor de manera inesperada, pacientes ya diagnosticados con Payet, y aumentos de la fosfatasa alcalina niveles mucho mayores a los que vienen manejando, y el sarcoma más asociado a esto es el osteosarcoma. Así que ojo con estos pacientes con el dolor y el control de su fosfatasa alcalina. Y para terminar, hago un comentario pues refrescante y algo que yo creo que nos pudiera interesar a todos, y es el efecto positivo que tiene pues este elixir dorado de la cerveza, la cual es bastante rica en silicio, el cual se ha visto como un importante formador o contribuyente a la formación de cartílago y hueso, y además su alto contenido en fitoestrógenos, que son muy parecidos a los estrógenos humanos, y pues entonces con esto pues nos pueden coadyuvar también a los efectos pues digamos, molestos de la menopausia en las mujeres. Entonces creo que es un buen coadyuvante para la osteoporosis y la menopausia, así que tenemos ya, por lo menos las mujeres, una buena excusa para que definitivamente esto sea algo refrescante para nuestros fines de semana. Bueno, espero que les haya gustado y estoy atenta a cualquier duda. Gracias.